Asambleísta Esteban Torres. Gracias, señor presidente. ¿Sí se me escucha? Le escuchamos, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Qué gran debate democrático nos ha traído a la Asamblea Nacional el Comité por la Institucionalidad Democrática y los miles de ciudadanos y ecuatorianos que con sus firmas provocan este debate constitucional importante, interesante y necesario para esta democracia ecuatoriana. No la más robusta, sin duda, pero más vigorosa que la estructura que la soporta. Y ese es precisamente el debate que tenemos hoy. Modificar y mejorar la estructura institucional que soporta la democracia. Porque pensemos en un momento en la participación ciudadana en el Ecuador, específicamente en estas últimas elecciones. Criticamos todos el hecho de que 16 candidatos se presenten como a estas elecciones, que fueron demasiados y muchos innecesarios, por supuesto, pero que fueron seleccionados con el voto de los ciudadanos, algunos para enviarlos con una votación marginal y otros con importantes caudales de votos para estar en las primeras opciones de esta elección. Y esa es la democracia. Yo prefiero, soy muy sincero, que un ciudadano deba votar por los candidatos que le pongan en la papeleta o por último que anule su voto, a que no tenga obligación alguna de votar. Y aquí vendrá otro debate que no es de este momento pertinente, pero que algún momento estará, que es el tema del voto optativo, con el cual no estoy de acuerdo. Pero volviendo al tema, estamos hablando entonces de la democracia, de la expresión democrática. Y en la propuesta que se debate hoy, el componente democrático de hacer cambios constitucionales por fuera de los políticos, por iniciativa popular, por iniciativa ciudadana. ¿Puede entonces, y esa es la gran pregunta, una comisión de la Asamblea Nacional cercenar sustancialmente una propuesta ciudadana? ¿Puede hacerlo el Pleno? Cercenar y extirpar específicamente de esa propuesta, entre otras cosas, la conformación de un Senado, de la bicameralidad en el Ecuador. No puede, en mi opinión, y no debía hacerlo. El informe presentado, en ese sentido, no es vinculante de ninguna manera para el Pleno de la Asamblea Nacional. Y en el momento preciso, deberá existir una moción para que sea el Pleno el que se pronuncie sobre el aspecto que quedó fuera, o los aspectos que quedaron fuera del informe, a favor o en contra. Es que en este tipo de iniciativas de cambios constitucionales hay un elemento que no se puede obviar, la sustancialidad constitucional, en donde la Asamblea se constituye en un elemento mediador entre la iniciativa que nace de la ciudadanía y la posterior decisión también de la ciudadanía, respetando y observando la sustancia de la iniciativa. La Asamblea no puede ser un verdugo, no reemplaza tampoco al pueblo, y por eso, en un elemento de esta propuesta ciudadana, que fue el tema del Senado, podía ser, por supuesto, modificado, mejorado, pero no podía ser completamente eliminado. Eso es lo que no se puede hacer. Ahí está la sustancialidad constitucional que no se puede tocar en este tipo de iniciativas populares. Sí se las puede tocar en otro tipo de iniciativas, pero no en esta. Porque además, la Asamblea votando ni siquiera va a decidir que ese cambio ya se haga realidad. Simplemente es un mediador para que sea el ciudadano el que se pronuncie en una consulta popular o en un referéndum aprobatorio respecto de este cambio. Y lamentablemente, señores asambleístas y señor presidente, este elemento se eliminó del informe de la comisión, que aun cuando no es vinculante para el Pleno, excluye la posibilidad de votar a favor de un texto alternativo que respete la sustancialidad de la iniciativa. Es perfectamente posible y legal en estos momentos que en el Pleno se mocione la aprobación íntegra de la propuesta del comité, observando, por supuesto, la sentencia de la Corte Constitucional y que se apruebe. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a quedar el trabajo de la comisión y su decisión de matar completamente una de las partes de esta iniciativa?
sin respetar la sustancialidad constitucional y sin trabajar tampoco en un texto alternativo que, aún por fuera de su opinión, desarrolle la bicameralidad de acuerdo con los propios razonamientos. Es decir, la comisión en su informe debió habernos presentado, y todavía está a tiempo de hacerlo, una propuesta alternativa que recoja el tema sustancial de la bicameralidad de acuerdo con sus razonamientos y lo que cree pertinente, pero no lo ha hecho. Únicamente nos ha presentado un informe en donde corta esa parte y dice que no es pertinente. Y eso, señores, está mal. Sin embargo, todavía se puede hacer. Pueden recoger todo lo dicho en este segundo debate y volver a trabajar en un texto que, como les digo, nos presente una alternativa desarrollando la bicameralidad que actualmente no la tenemos. ¿Y por qué insistir en la creación de un Senado, señores asambleístas y ecuatorianos que nos ven? Por una necesidad imperativa en estos momentos de retomar en el poder legislativo potestades arrebatadas desde la promulgación de la Constitución de Montecristi, en un claro contrapeso, incluso interno, con la propia Asamblea Nacional. El argumento negativo que presenta el informe de la Comisión respecto de que esto generaría tensiones internas es algo más bien positivo, necesario, deseable, no negativo. 4 justificaciones se encuentran de forma general en la teoría legislativa, en la teoría política, para justificar la existencia de senados. En primer lugar, la representación de intereses distintos de los de la primera Cámara, y no necesariamente intereses de clase, intereses específicamente territoriales, porque la composición del Senado es una composición distinta en el número de la del Parlamento. Una segunda, la contribución al sistema de pesos y contrapesos, algo que, como les digo, es deseable y no es algo negativo. El mejoramiento de la calidad de la producción legislativa, que sin duda se puede hacer configurando muy bien esta propuesta. Y la tercera, la producción de resultados legislativos más estables. ¿Acaso eso no es deseable? Eso creo que es deseable en estos momentos, especialmente en esta mala evaluación que tiene la Asamblea Nacional. Hay un punto, sin embargo, que le escuché al comité, en el cual no estoy completamente de acuerdo, entiendo su intención, pero no estoy de acuerdo, que es el hecho de que esto mejoraría la calidad de representantes. Una posible mejor calidad de los representantes difícilmente se logra únicamente subiendo el número de edad. Más aún en un país, y en eso han hecho bien los expertos en decirlo en la Comisión General, en donde se ha cortado el hecho de poder hacer una carrera legislativa con la limitación de los 2 periodos en varias dignidades, cuando esto se debió haber hecho únicamente a nivel presidencial. Pensemos, por ejemplo, en el propio presidente Biden, toda su trayectoria en el poder legislativo, ya sea como senador o representante, y por supuesto esa experiencia hoy en la presidencia de la República. Lo mismo se puede decir de otros presidentes y por supuesto de políticos también que han estado en el más alto nivel. Es cierto que hay una aspiración romántica de que un Senado podría mejorar la calidad de los representantes, pero eso siempre estará en la decisión de los ciudadanos y en su voto. Un tema también que se ha mencionado es la duplicidad en funciones, que sería inconveniente con la creación de un Senado. Yo les pregunto, señores legisladores, ¿existe duplicidad de funciones en el Congreso de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos? ¿Existe duplicidad de funciones entre el Senado y la Cámara de Representantes en Colombia, en Argentina, en México, en República Dominicana, en Brasil, en Chile, en Paraguay y Uruguay? No existe. No existe. Eso se trata únicamente de que estén diferenciadas cada una de las funciones que deben tener las cámaras del legislativo. Otro tema que es fundamental decirlo, no se está aquí trayendo desde afuera algo ajeno al Ecuador. El Ecuador tuvo ya 2 cámaras, la tuvo hasta el año 78, con muy buenos resultados. Quizás no con las métricas que podemos tener hoy de la función pública, pero con mucho respeto, mucha respetabilidad al Senado en ese entonces y por supuesto también a el Congreso Nacional. No es algo ajeno.
es algo que ya tuvimos en el Ecuador hasta el año 78 y que, como ya lo han dicho, lo hemos tenido incluso en 14 constituciones ecuatorianas. Ninguna reforma es perfecta, señores asambleístas. Esta tampoco lo va a hacer. Pero si esperamos que una reforma sea perfecta, que estén todas las condiciones para que se dé su mejor aplicación en el ámbito ecuatoriano, no vamos a hacer absolutamente nada. Yo creo que se puede mejorar la propuesta del comité y que tiene que además votar, no solo en el pleno, sino que la comisión tiene y todavía puede presentar un texto alternativo respecto de cómo funcionaría la bicameralidad sin excluirla del debate y sin excluirla tampoco de la votación. Por eso, señores asambleístas, y con esto concluyo, hago un llamado. Señores comisionados, hagan caso a lo que se ha dicho hoy en este segundo debate. Trabajen en ese texto. Preséntenos al Pleno de la Asamblea Nacional un informe que respete la sustancia del proyecto presentado por el comité, para así tener algo sobre qué votar, porque bien podemos en este momento exponernos a que una moción busque aprobar de forma íntegra lo presentado por el comité, lo cual tampoco creo que es lo mejor. Gracias, señor presidente.